Hola, buenos días. Hoy vamos a iniciar con un tema un poco difícil. Para mí, para poderlo explicar, se me ha hecho algo complejo, sobre todo porque creemos que este tema pudiera ser abordado por personas que no tienen alguna especialización en el área química, personas que pues se enfrentan en ocasiones a querer manejar o preparar una solución buffer, que también se les conoce como solución amortiguadora o soluciones tampón. Son soluciones muy especiales que se utilizan comúnmente para diferentes aplicaciones, entre las que llego a recordar, su función principal podemos decir que es regular el pH de soluciones fisiológicas. ¿Qué es una solución fisiológica? Aquella solución que nosotros podemos utilizar como una base para la alimentación nutricional. Muchas veces a los enfermos de los hospitales que no están conscientes se les tiene que dar alimentos vía intravenosa, y ahí esas soluciones pues tienen que tener condiciones muy específicas en términos de lo que se conoce como pH, porque más adelante trataré de definir qué es el pH. Es una de las principales dificultades a las que me encuentro para poder hablar de este tipo de soluciones buffer. Las soluciones fisiológicas, como decía, se pueden utilizar para generar nutrición parenteral, los alimentos que se dan vía intravenosa, incluso por vía esofágica, y se tiene que regular perfectamente ese concepto llamado pH para que no descompongan ni los nutrientes ni los medicamentos que muchas veces se dan por esa vía. También, bueno, aquí decimos soluciones nutricionales, no necesariamente las parenterales. Son soluciones que nosotros podemos consumir a día, y un ejemplo muy claro es la leche. La leche, si nosotros la dejamos a temperatura ambiente, sabemos que después de 24 o 48 horas sus características físico-químicas se ven modificadas por modificación de pH, dado que hay un proceso de fermentación producido por bacterias, por hongos, y cambian totalmente la naturaleza de la leche. Muchos jugos, el jugo de naranja, jugo de toronja, que luego consumimos y que dejamos al aire y abandonado en el medio ambiente, también nos puede generar algunas alteraciones en su naturaleza, y sabor, y color, y por supuesto, ya su función fisiológica ya no se cumple, porque una vez que se ve alterada su naturaleza físico-química, y entre ellos, entre otros factores, el pH de esta solución, de estos componentes, de estos nutrientes, pues finalmente también se pierde sus capacidades de nutrición y algunas otras características que son benévolas cuando son alimentos nuevos, frescos. Medios de cultivo. Los medios de cultivo son muy usuales para el cultivo de hongos, bacterias, células en los laboratorios de investigación. El pH es esencial en el manejo de ese tipo de materiales. Muchos cultivos no crecen si el pH es muy elevado o muy bajo. Hay algunos cultivos que son tan delicados que una variación muy pequeña de pH es definitivamente determinante para que el cultivo pueda crecer o no. Ahorita se me ocurrió que algunos cosméticos, sobre todo los semisólidos, bueno, líquidos y semisólidos, son aquellos que en su momento tienen una capa líquida, o bueno, las cremas que no son completamente sólidas, algunas emulsiones, algunas suspensiones. Si no se les regula adecuadamente el pH, también pueden perder su estabilidad o ser estables durante un tiempo muy corto. Entonces, como vemos, el pH como concepto general, si el pH se ve modificado de una manera gruesa, de una manera pues de una manera muy, ¿cómo decirlo?
muy grotesca, tiene una variación muy alta, pensando en más de una décima de unidad, 2 décimas de unidad, 0.2, 0.4, media décima de unidad, muchas veces puede ser crítico. Y aquí quiero mencionarlo, en algo que no hemos manejado aquí, no lo tengo planteado aquí, pero en la naturaleza, la sangre, lo voy a colocar aquí como una mención especial, la sangre de los seres humanos debe de mantenerse en un pH muy riguroso, un pH que va de 7.4, es el que conocemos o encontramos en la literatura, con una variación de más o menos 0.2 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pH de la sangre se mueve 2 décimas de unidad por arriba o 2 décimas de unidad por abajo sobre este valor, la salud de esa persona, de ese ser humano, puede verse comprometida de una manera crítica. Si es por arriba, le llamamos alcalosis metabólica, una afectación producida por miles de fuentes y que pueden llevar a la muerte al individuo. Lo mismo sucede si el pH disminuye 2 décimas por debajo de ese valor, 7.2, en donde vamos a una acidosis metabólica. Entonces, este parámetro, control del pH de la sangre, es crítico. Y en el organismo, afortunadamente, tenemos varios sistemas amortiguadores, varios sistemas buffer que por naturaleza regulan el pH y lo mantienen en el pH idóneo óptimo para nuestras funciones fisiológicas. Entonces, sí es muy importante que antes de empezar a hablar de cómo preparar una solución buffer, pues nosotros tengamos una idea de lo que significa una solución buffer, qué es, para qué funciona, cómo funciona y sobre todo me considero yo muy importante que entendamos básicamente el concepto del pH. Trataré de que esta serie de videos sean pues utilizados y comprendidos por un gran número de gentes, que no necesariamente tienen que ser químicos o gente especializada en el área química, pero sí es muy importante decirles, es necesario conocer algunos conceptos de manera básica, pero es necesario. Entonces en el siguiente video estaremos primero explicando qué es el pH y trataremos de dejarlo claro y para que podamos comprender. Entonces, después de 2 o 3 episodios, pues cómo podemos preparar una solución amortiguadora. Gracias.